de presentar a nuestro invitado del día de hoy. Es para nosotros un gran placer presentar al profesor Jaime Cabeza Pereiro, que es licenciado y doctor en Derecho en Santiago de Compostela, que es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Vigo, profesor de Derecho Colectivo en cursos de grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y es el actual vicepresidente de Derecho del Trabajo de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Además, tiene un currículum importantísimo que después, en todo caso, lo pondremos para que esté al alcance de todos ustedes. Yo no quiero ya perder más tiempo porque estamos todos ansiosos por escuchar al profesor Jaime Cabeza, que tiene el sol de Galicia tras su espalda, y que seguramente nos va a deleitar con una excelente conferencia. Profesor Cabezas, todo suyo. Muchas gracias por la presentación, Sandra, y gracias a todos ustedes y a todas ustedes por escucharme en este comienzo del día en el invierno austral. Hace tiempo que mantengo una relación muy estrecha con la Universidad de la República y poco a poco pues he afianzado grandes vínculos personales con muchas de las personas que hoy me estáis escuchando. Y voy a evitar personalizar en ninguna porque tendría miedo de olvidarme de alguien sumamente importante, ¿no? Hace 6 años aterrizaba en Montevideo, un mes de julio, para unas pruebas en las que Hugo Barreto pues, intervenía. Y recuerdo pasar mucho frío y ponerme incluso casi enfermo de este cambio de temperatura tan brusco entre Uruguay y el verano de aquí, europeo, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy seguro de que ustedes saldrán enseguida de esa estación y nos tocará a nosotros pues, pasar frío. Así que, en fin, todo es cíclico y alternativo. Bueno, pues gracias de nuevo, estoy encantado. Para mí es un reto hablar en un ámbito, el de la Asociación Uruguaya, tan querido pero tan exigente al mismo tiempo. Y hablar de un tema, los límites del derecho de huelga, controvertido, yo diría que es difícil de definir en sus límites qué se pretende de mí, qué no se pretende, y en definitiva, pues yo creo que exigente, ¿no? En un contexto en el que yo me siento muy interpelado. Con lo cual, evidentemente a mí me toca hablar de la experiencia española, que tiene sus particularidades, pero que para ir aterrizando en ella, poco a poco, me gustaría expresar unas ideas iniciales que creo que son un acervo común entre quienes hoy compartimos este debate. Yo diría que hay que adaptar la organización sindical y hay que adaptar la acción colectiva a un escenario diferente del tradicional. Esto siempre se dice cuando se habla de instituciones jurídico-laborales, ya sean individuales o colectivas, pero hay una serie de elementos desencadenantes que afectan, por supuesto, también al derecho de huelga. Me refiero, por supuesto, a la fragmentación de las empresas, que es producto de muchos motivos, pero uno no menor es el de la proliferación de los procesos de subcontratación de actividades, que ya veremos cómo impactan en el derecho de huelga y en su ejercicio. Hay que referirse también, sin duda, como no, a la globalización y a las cadenas de producción y de suministros, un fenómeno sin duda también impactante y, por supuesto, de esto se debate constantemente, a las nuevas formas de economía, al entorno de las plataformas digitales, del crowdworking y de todos los fenómenos que vienen asociados en general a la economía 4.0.
Me gustaría insistir mucho en la revolución del trabajo autónomo, en todo lo que tiene que ver con la multiplicación exponencial del emprendimiento, porque esto obliga también a pensar sobre los límites subjetivos del derecho de huelga. Y me gustaría también poner de manifiesto una correlación de fuerzas que poco a poco va cambiando. En general, habría que apelar, o por lo menos aludir, a una posición más beligerante de la empresa y de sus organizaciones representativas, que se expresa continuamente en el ámbito interno, pero también en el ámbito internacional. Y ya por lo que se refiere al mundo europeo, pero sin duda es traslación del mundo global, yo quisiera también aludir a una especie de agigantamiento de la dimensión jurídica de las libertades económicas en relación con los derechos colectivos. Es decir, las grandes libertades de mercado se afianzan jurídicamente y en no pocas ocasiones por encima de los derechos sociales de conflicto colectivo. Esto creo que es un debate que en Europa estamos formulando continuamente, pero creo que no somos una excepción. Los equilibrios del siglo pasado, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, entre los derechos sociales y los derechos económicos, se están rompiendo, o por lo menos es necesario repensarlo. Todavía sin aterrizar en el caso español, yo diría que a nivel regional europeo también hay una serie de movimientos que producen cierta restricción del derecho de huelga. Hablaba de las grandes libertades económicas y yo diría que en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde ya hace bastantes años, en concreto, por poner un punto de inicio, desde el año 2007, las libertades de prestación de servicios y de establecimiento de empresas se sitúan un peldaño por encima del derecho de huelga en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entre tanto, un tribunal fundamental en Europa, como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, expresa algo bastante inquietante, que es que la huelga de solidaridad no forma parte del núcleo duro del derecho de huelga. Sobre este tema voy a volver, pero simplemente ahora lo expreso como primera aproximación. Es un titular ya sea alarmante, pero repito, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la huelga de solidaridad no forma parte del contenido esencial del derecho de huelga. Quisiera, insisto, antes de ya entrar duramente en el derecho interno, aludir directamente al problema del trabajo autónomo. Los trabajadores autónomos clásicamente no tienen derecho de huelga porque no tienen contraparte. Pero yo creo que esto merece un debate. Yo simplemente me pregunto si de verdad los autónomos son empresas a los efectos de negarles el derecho de huelga. En un contexto internacional en el que, desde luego, no tengo ninguna duda de que los autónomos forman parte destinataria de las grandes declaraciones de OIT, muy en particular de la del 98, sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo. Pero también, desde luego, en la Declaración del Centenario, que evidentemente tiene algo de fallida, pero en definitiva es un documento importante. Yo creo que es fundamental
un debate sincero sobre la sindicación de los trabajadores autónomos que trascienda elementos puramente formales y que además incluya, de verdad, una reflexión sobre los mecanismos de actuación. Este es un tema que está, no cabe duda, muy en el centro de la atención cuando hablamos de las plataformas digitales, pero que a mí me parece que extiende de este ámbito y alude y apela a problemas más amplios que muchas veces tienen que ver, por ejemplo, con la subcontratación. Dicho lo cual, poco a poco ya voy descendiendo a elementos del derecho español que en todo caso van a ser comunes con otros sistemas y desde luego también con el sistema uruguayo. La Constitución española, que es del año 78, proclama, como no podía ser de otro modo, el derecho de huelga como un derecho fundamental, de los de mayor rango jerárquico, en el artículo 28.2. Reconoce el derecho de huelga para todos los trabajadores, para la defensa de sus intereses. Y expresa además que la legislación deberá precisar las garantías necesarias para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Como ven ustedes, el propio artículo 28.2 es portador de un límite del que desde luego algo tendré que decir, que es el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Un límite que, como ustedes saben perfectamente, está en la propia lógica constante de la doctrina de OIT, tanto de la Comisión de Expertos como del Comité de Libertad Sindical. Es importante destacar que justo un año antes de la Constitución del año 1978, España ratificó los dos grandes convenios de los años 48 y 49, el Convenio 87 y el Convenio 98 de OIT. De tal forma que, como no podía ser de otro modo, toda la doctrina de los órganos aplicativos le es de su incumbencia. Pero fíjense ustedes, la Constitución es del año 78, pero desde entonces no se ha aprobado una ley orgánica de huelga en España. Es decir, España mantiene una regulación preconstitucional del derecho de huelga. O dicho en otras palabras, hay un decreto ley de la época de la transición democrática del año 1977, que es el que regula a nivel legislativo el derecho de huelga. El decreto ley de 4 de marzo del año 77. Esto es muy anómalo. Realmente, la ley orgánica de huelga es uno de los poquísimos casos de desarrollos pendientes que tiene la Constitución española del año 78. Y ahora podría discutir con ustedes los porqués de que no exista todavía legislación orgánica de huelga. Pero no es esto lo que ahora quiero discutir, al margen de lo que podamos debatir luego en fase de coloquio. Sí que quisiera expresar que esta norma vigente del año 77 ha sido cuestionada y ha sido recurrida como inconstitucional y considerada en una de las primeras sentencias de nuestro Tribunal Constitucional. En concreto, la sentencia del Constitucional de 8 de abril del año 81 conoce de una impugnación que se hace a la totalidad del decreto ley que regulaba el derecho de huelga. Es decir, una vez aprobada la Constitución, se planteó la cuestión de si el decreto ley era acorde con la Constitución española. Y esta sentencia de 8 de abril del año 81, en términos generales, declara el decreto ley ajustado a la Constitución. Hace algunas excepciones, es decir, declara inconstitucionales algunos apartados de este decreto ley. Pero sobre todo lo que hace es
interpretar esta norma de la transición al amparo de la Constitución, incluso forzando la interpretación. Es decir, el Tribunal Constitucional fuerza la letra de la ley para que el decreto de ley del año 77 pueda ser acorde a la Constitución. Como ustedes se podrán imaginar, una norma de la transición democrática regulaba el derecho de huelga en términos muy restrictivos. Pero, insisto, fue objeto de una interpretación en clave constitucional por el Tribunal Constitucional en esta sentencia de 8 de abril del año 1981. Bien, digo esto porque en realidad para conocer cómo funciona el derecho de huelga en España, contemplar la norma sería insuficiente. Podemos decir que la regulación del derecho de huelga en España es más bien configurada por jurisprudencia. Diríamos que hay una normativa, no, un derecho pretoriano del derecho de huelga en España, configurado sobre todo por la doctrina del Tribunal Constitucional y de los tribunales ordinarios. A partir de ahora, mi intervención será en clave normativa, pero también y sobre todo en clave jurisprudencial para que podamos apreciar los grandes problemas y las grandes controversias que hay en España sobre los límites del derecho de huelga. Y entrando ya en los límites, si ahora yo fuera un representante de la parte empresarial, les diría lo siguiente. En España, el derecho de huelga está muy protegido. Y esto, ya hablando como académico, les diré que formalmente es correcto. Luego, en fase de debate, tomaremos una postura mucho más clara. Pero yo voy a ir punteando los grandes problemas actuales que existen y verán ustedes cómo la doctrina es oscilante, cómo la jurisprudencia es difusa y cómo plantea un escenario que podríamos definir como problemático. Empezando por elementos, digamos, formales y requisitos del derecho de huelga. Preaviso y legitimación. En cuanto a la legitimación para convocar huelgas, España es un modelo extremadamente garantista. No se exige ningún quórum. Y no se exige, además, una entidad sindical del sujeto convocante. Ya saben ustedes que la doctrina de la Comisión de Expertos expresa que son igualmente adecuados a la normativa de OIT los modelos de monopolio sindical del derecho de huelga como los modelos que no contemplan ese monopolio sindical. España pertenece a este segundo grupo. La huelga la pueden convocar sindicatos, por supuesto, pero también pueden convocarla asambleas de trabajadores. Y también pueden convocarla representaciones no sindicalizadas. Pero lo que quería destacar en cuanto a la convocatoria y a la legitimación sindical, no se exige ningún tipo de mayoría ni de quórum, como exigen otros sistemas jurídicos. Y como saben ustedes, ahí la doctrina de la Comisión de Expertos es particularmente ambigua. En el caso de España, no se requiere ninguna exigencia de implantación sindical cualificada. Por decirlo en otras palabras, un sindicato con una pequeñísima implantación puede convocar en España una huelga en ese ámbito pequeño o grande en el que esté implantado, por muy insignificante que sea su implantación. Tampoco plantea problemas expresos el requisito del preaviso. El preaviso es de 5 o 10 días, dependiendo de que se trate o no de un servicio público, pero no se exige un planteamiento formal expreso. Es más, el Tribunal Constitucional Español, desde el año 1993, admite los preavisos generalizados. Para que se me entienda, un preaviso para una huelga general
planteado por las grandes centrales, por los medios de comunicación, sería suficiente para entender adecuadamente previsada una huelga. Por lo tanto, como ven ustedes, en estos requisitos iniciales de preaviso y legitimación, el derecho español es bastante garantista del derecho fundamental. Pero a partir de aquí voy a ir penetrando ya en aspectos bastante más controvertidos. Y voy a empezar por temas que me consta que son problemas actuales en Uruguay. Por ejemplo, el tema de la publicidad de la huelga. Me refiero al problema de la huelga y la libertad de expresión mezclada con la actividad de los piquetes. En cuanto a los piquetes, el Tribunal Constitucional Español también lo tiene claro. Los piquetes son contenido esencial del derecho fundamental de huelga. Ahora bien, la actividad de los piquetes consiste, como no podía ser de otro modo, en la publicidad pacífica y en la recogida de fondos sin violencias ni coacciones. O expresada la idea de otra forma, suscitar adhesiones libres a la huelga. Lo cual ha planteado una doctrina del Tribunal Constitucional muy interesante en relación con los piquetes coactivos y los piquetes violentos. Ya desde hace bastantes años, cuando se han planteado asuntos penales de los cuales son encausados dirigentes sindicales que actuaban en piquetes por delitos de coacciones, el Tribunal Constitucional ha declarado que hay que individualizar conductas, que no es suficiente para incriminar a una persona que haya participado en un piquete, por más violento o coactivo que haya sido ese piquete. Pero, insisto, esto se ha expresado en el ámbito de la justicia penal. Hay una sentencia muy interesante del año 98 del Tribunal Constitucional Español que declara que es lesiva del derecho de huelga la actuación de la policía que grava constantemente la actuación de un piquete que se comporta pacíficamente, que puede ser lesiva del derecho de huelga la actuación de grabar constantemente la actuación de un piquete violento. Pero quizá la sentencia más interesante del Tribunal Constitucional Español sobre piquetes sea una más reciente del año 2016, la 69-2016, que se refería a la actuación de un piquete que había entrado en un boliche y que había obligado al dueño a cerrar. Y es más, al dueño le había causado unas pequeñas lesiones. Lo que se deducía en este asunto no era nada penal y ni siquiera era una responsabilidad laboral, era una responsabilidad civil por daños, una responsabilidad extracontractual. ¿Qué sucedía? El dueño de ese boliche había demandado al líder de ese piquete por daño extracontractual, por daños personales y por daños patrimoniales. El daño patrimonial no consistía nada más que en que había tenido que cerrar y que por lo tanto había incurrido en un lucro cesante. Y los daños personales eran unas pequeñas heridas de pequeña consideración. Bien, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Dice que la sentencia del juez de lo civil que había considerado responsable civilmente al líder del piquete de los daños personales que había sufrido el dueño del boliche era lesiva del derecho de huelga. ¿Por qué? Porque no se había acreditado que las lesiones se las hubiese producido ese líder. Es más, no se había acreditado que hubiese instigado la causación de ese daño personal. Por lo tanto,
atribuirle ese daño extracontractual era lesivo del derecho de huelga. Sin embargo, como había instigado el cierre del local, el daño patrimonial sí que le era exigible y no se violaba el derecho de huelga por la causación o por la imposición, de esa responsabilidad extracontractual. Se trata de una sentencia salomónica, sin duda, una sentencia que cuenta con varios votos particulares, pero una sentencia que en el mundo teórico nos plantea la siguiente duda. Esto de imputarle responsabilidad civil extracontractual al líder de un piquete porque consigue cerrar un pub sin que quede claro que él fue el causante de algún tipo de coacciones, no puede producir cierto efecto disuasorio de la actuación de los piquetes. No es una sobreactuación de los órganos de la jurisdicción civil. Esto es un poco el planteamiento que se hace a nivel doctrina académica. Pero cuando se habla de información, cuando se habla de libertad de expresión, a mí me gustaría también apelar a la libertad de expresión de la parte empresarial ante la convocatoria de una huelga. Es decir, hoy en día el derecho de huelga tiene un importante elemento informativo. Por decirlo gráficamente, la huelga también se produce a través de los canales de comunicación y de las redes sociales. Dicho en otras palabras, ¿cuál es la libertad de expresión de la empresa que recibe la convocatoria de una huelga? Planteamientos tales como expresar ante sus trabajadores que la huelga es ilegal, que advierte de que la huelga puede tener consecuencias. ¿Eso es lesivo o no es lesivo del derecho de huelga? Este es un tema que deberíamos dialogar. Yo no puedo perder mucho tiempo en él, pero les puedo citar cierta jurisprudencia del Tribunal Supremo español que expresa que el derecho de libertad de expresión del empresario que no es ilimitado, que puede serle y que es lesiva del derecho de huelga una comunicación que tenga como efecto una coacción para no ejercer el derecho de huelga. Lo digo porque este es un tema que tiene claroscuros y que tiene límites imprecisos y difusos. Pero insisto en el tema de la importancia de la gestión del conflicto en términos de comunicación del mismo. Otro asunto que sin duda es de común concernimiento en cualquier sistema jurídico es el asunto de la sustitución de los huelguistas. Y aquí el modelo español es un modelo también garantista, pero en el que hay que aludir a importantes matices judiciales. Evidentemente, la sustitución de huelguistas en el sistema español es ilegal. La contratación, por lo tanto, de sustitutos vulnera el derecho fundamental de huelga, como también lo vulnera la contratación de huelguistas a través de empresas de trabajo temporal. A partir de ahí, hay una doctrina del Tribunal Constitucional que considera lesiva del derecho de huelga la sustitución interna de huelguistas. Dicho en otras palabras, movilizar funcionalmente, cambiar de puesto de trabajo a trabajadores que no ejercen el derecho de huelga para mantener la producción es lesivo del derecho de huelga. Como expresa una muy famosa sentencia del año 92 del Tribunal Constitucional, dice literalmente: el ejercicio del derecho de huelga anestesia el poder de dirección del empresario. Repito la expresión: anestesia el poder de dirección del empresario. Esta doctrina se ha reiterado varias veces e incluso hay una sentencia reciente del Tribunal Supremo de este año, de 13 de enero del año 2020, en la cual se considera ilegal y lesiva del derecho de huelga la actuación de una empresa de comunicación que había sustituido a una locutora de televisión por su superior jerárquico.
se expresó que esta conducta lesionaba el derecho de huelga. Y saben ustedes también, sin duda, los que conozcan un poquito mejor el derecho interno español, que tenemos un debate bastante lacerante sobre la sustitución de los huelguistas a través de medios tecnológicos. Yo soy muy escéptico con esta doctrina, porque creo que a largo plazo es una batalla perdida, pero, por decirlo así, aquí ha habido una postura del Tribunal Supremo garantista del derecho de huelga que expresa que la sustitución tecnológica de huelguistas es lesiva del derecho. ¿De qué se trata? Pues piensen ustedes el caso de siempre. Hay un partido de la Champions League que coincide con una huelga. ¿Qué hace la empresa de radiodifusión? Pues lo que hace es desviar la señal de imagen, desviar también el sonido para hacerlo a través de alguien que trabaje y al mismo tiempo pues poner publicidad enlatada. Este tipo de conductas, repito, el Tribunal Supremo las ha considerado lesivas del derecho de huelga. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en una famosa sentencia del año 2017, la sentencia 17-2017, una sentencia muy controvertida, ha considerado que no vulneraba el derecho de huelga una actuación de otra empresa que era bastante similar, la sustitución tecnológica de huelguistas. Por lo tanto, es un tema que tiene sus vaivenes en derecho español y que no se pueden expresar conclusiones demasiado definitivas. En lo que sí que hay bastante doctrina del Tribunal Supremo es en la sustitución de huelguistas a través de subcontratación. Y este también es un tema abierto del cual quiero plantearles las coordenadas fundamentales. La primera es una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010. El tema era muy sencillo. Se produce en una empresa auxiliar una huelga. Y producto de esa huelga, la empresa principal rescinde el contrato mercantil. Como consecuencia de esa rescisión del contrato mercantil, la empresa auxiliar, que era la destinataria de la huelga, no tiene otro remedio distinto que despedir a los trabajadores que habían ejercido el derecho de huelga. Con lo cual se plantea el problema, difícil de solucionar de si hay una violación del derecho de huelga. Es decir, la empresa principal lo que ha hecho es rescindir la contrata sencillamente porque la empresa auxiliar no podía prestarle servicios. Bien, pues en estas circunstancias, el Tribunal Constitucional Español declara que hay una violación del derecho de huelga, pero no por parte de la empresa auxiliar, sino por parte de la empresa principal. Esta fue una sentencia bastante interesante en España porque nos dio a pensar que probablemente la sustitución de trabajadores mediante subcontratación sería lesiva del derecho de huelga. Pero el Tribunal Supremo precisó y afinó un poco más esta doctrina. En concreto, se planteó una sentencia del Tribunal Supremo del año 2016 que conocía de un asunto muy curioso. Una huelga en una empresa que produjo que el gerente de esa empresa le dijera a la cliente que durante varias semanas no podía servirle productos porque había una huelga. Entonces se planteó la cuestión de si era lesivo del derecho de huelga ese anuncio, esa advertencia de la empresa a su cliente de que no podía prestarle servicios y que se buscara a otra empresa proveedora. Pues bien, en este caso, el Tribunal Supremo entendió que no había lesión del derecho de huelga, sino simplemente buena fe entre la entidad mercantil que le anunciaba a su cliente que por mor de una huelga no podía suministrarle productos como normalmente. Por lo tanto, este tipo de actuaciones
no sería lesivo del derecho de huelga. Sin embargo, la conclusión es distinta de acuerdo con otra jurisprudencia del Tribunal Supremo en el caso del grupo de empresas. Piensen ustedes, un caso que se repite en España, un grupo de empresas de comunicación que soporta una de sus empresas auxiliares una huelga. Por ejemplo, la empresa de impresión de un periódico soporta una huelga. Y el grupo editorial, pues lo que hace es encargar la impresión a una empresa externa al grupo. Bien, en ese caso, como se trata de un grupo de empresas, la actuación de la empresa principal de externalizar la producción porque hay una huelga en una filial ha sido considerada lesiva del derecho de huelga por parte del Tribunal Supremo. Esto es más o menos lo que tenemos a día de hoy, pero no está solucionado en absoluto el problema de la posibilidad de sustituir trabajadores que ejercen el derecho de huelga mediante el recurso a la subcontratación. Digamos que tenemos cierto acervo jurisprudencial, pero es todavía una cuestión más o menos abierta. Bien, cambiando de tema, un asunto importante en torno a los límites del derecho de huelga es el que tiene que ver con las huelgas ilegales. Una de las huelgas ilegales, tradicionalmente en el marco internacional, y también, por supuesto, en España, es el caso de las huelgas políticas o las que como dice la legislación española, sean ajenas al interés profesional de los trabajadores afectados. Sobre eso, la doctrina tradicional de nuestro Tribunal Constitucional es que no son ilegales las huelgas que se plantean contra reformas legales. Es decir, las huelgas generales que se plantean contra la acción del gobierno o contra la acción del Parlamento de contenido laboral. Una reforma laboral, una legislación restrictiva de derechos de los trabajadores, no es una huelga política prohibida en los términos de la legislación española, porque una prohibición de este tipo vulneraría el contenido esencial del derecho de huelga. Ha habido este año una sentencia realmente interesante porque pone de relieve lo difícil que es distinguir la huelga política de la huelga socioprofesional. Saben ustedes que de un tiempo a esta parte hay un conflicto político en España muy abierto relativo a la independencia de Cataluña. Esto produjo que en el año 2017 se desarrollase una huelga en Cataluña coincidiendo con la efervescencia del proceso separatista. Esa huelga fue impugnada por la patronal catalana como una huelga ilegal porque era una huelga política, a su entender. ¿Cuáles eran los objetivos de la huelga? Los objetivos de la huelga eran pronunciarse contra la legislación española porque era restrictiva de los derechos de los trabajadores, contra la salida española a la crisis del año 2008 porque había sido una salida restrictiva de los derechos de los trabajadores. Una huelga que planteaba, evidentemente, su confrontación con las reformas del gobierno español que habían recortado derechos de los trabajadores inmigrantes. Bueno, en definitiva, ¿qué había? Pues no cabe duda, había en el fondo una huelga política, pero revestida de un ropaje de una huelga socioprofesional. Claro, el Tribunal Supremo se enfrenta a este asunto y expresa que las huelgas de carácter mixto, es decir, que tienen un componente claramente político, pero que al mismo tiempo también protegen los intereses socioprofesionales de los trabajadores, no pueden declararse como huelgas ilegales porque eso sería lesivo del derecho fundamental de huelga. Por lo tanto, estas huelgas, por decirlo así, sociopolíticas, tampoco son en España huelgas ilegales, sino que no pueden considerarse huelgas puramente políticas. Me importa destacar también el problema de las huelgas de simpatía o las huelgas de solidaridad. Este es un tema que quiero destacar,
Porque es un problema creciente. Siempre se ha expresado que la huelga de solidaridad, en la medida en que indirectamente puede afectar a los intereses de los huelguistas, tiene que ser necesariamente legal. Es el dicho ese de que si hoy en día tiene problemas la empresa del vecino, probablemente su empresa tenga problemas mañana. Por lo tanto, como su interés socioprofesional puede estar comprometido, esa huelga de solidaridad debiera ser una huelga legal y amparada. Dicho en otras palabras, en España, ya desde la famosa sentencia del Tribunal Constitucional del año 1981, la huelga de solidaridad solo es ilegal cuando ni siquiera indirectamente esté afectado el interés de los trabajadores huelguistas. ¿Dónde está el problema? El problema está, lo decía antes, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que expresaba que la huelga de solidaridad no es parte fundamental del derecho de huelga. Les cuento el asunto porque es un asunto muy fácil y muy recurrente hoy en día. Piensen ustedes una empresa que inicia una estrategia de generación de filiales. Una empresa que es una empresa única, al cabo de 2 años, está compuesta por 15 empresas del mismo entramado empresarial. Entonces, se convoca la huelga en una de ellas y se ponen en huelga de solidaridad los trabajadores de otras empresas del mismo grupo. Eso es una huelga de solidaridad técnicamente. Bueno, pues esa es la huelga que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos expresa que no es contenido esencial del derecho de huelga. Lo cual es harto preocupante. En un fenómeno de fragmentación de empresas, en un fenómeno de descentralización productiva, de cadenas de producción, que se ponga coto a la huelga de solidaridad puede ser un arma de enorme dureza contra el ejercicio del derecho fundamental de huelga. Bueno, siguiendo con el tema de las huelgas ilegales, y voy ya un poco rápido para ir terminando, es importante el asunto de las huelgas novatorias, es decir, de las huelgas que pretenden modificar los convenios colectivos. En España, la huelga no solo es un instrumento al servicio de la negociación del convenio colectivo, pero nuestro modelo expresa que es ilegal la huelga que tiene como fin único modificar un convenio que está vigente. Dicho en otras palabras, en España, la vigencia de un convenio implica un deber de paz de no modificación de ese convenio mediante el ejercicio del derecho de huelga. Bueno, este tema es un tema que daría para una discusión amplia, pero les diría que el Tribunal Constitucional Español interpreta esta ilegalidad en términos muy restrictivos. Es decir, solo la estricta huelga de modificación es ilegal. Todo lo que son huelgas de interpretación de convenios, huelgas de complemento de convenios, huelgas frente al incumplimiento de convenio por parte del empresario, huelgas derivadas de una alteración de las circunstancias, todas esas son huelgas legales y amparadas por el derecho fundamental de huelga. Y en España, y esto es muy interesante porque sé que en Uruguay están también debatiendo estos asuntos, no es lo mismo una huelga ilegal que una huelga abusiva. En España, por ejemplo, se plantea un problema que es candente en Uruguay, que es el problema de la huelga con ocupación de dependencias. La huelga debe ser, dice la ley, sin ocupación de dependencias. Sin embargo, nuestro Tribunal Constitucional ha expresado que eso no es así cuando hay una tolerancia empresarial. Dicho en otras palabras, la huelga no implica necesariamente el desalojo de los huelguistas. Es más, la empresa solo puede ordenar el desalojo, dice el Tribunal Constitucional, cuando exista un notorio peligro de violación de otros derechos, de producción de desórdenes o de impedimento del trabajo para aquellos trabajadores que decidan no ejercer el derecho de huelga. Por lo demás, la ley enuncia unas huelgas que se presumen abusivas. Las huelgas rotatorias, las huelgas en sectores estratégicos,
las huelgas de celo o reglamento se presumen abusivas. Por lo tanto, incumbe a la parte convocante probar que en el caso concreto no son abusivas. Pero, a contrario sensu, las huelgas que no se consideran con carácter expreso abusivas, solo serán abusivas cuando así lo pruebe la empresa. Por ejemplo, las huelgas de demostración, las huelgas intermitentes, las actuaciones de convocatorias y desconvocatorias sucesivas de la huelga, solo serán abusivas y, por lo tanto, ilegales cuando así lo pruebe la empresa. La empresa que podrá probarlo planteando una acción declarativa. Bien, llevo 40 minutos hablando, 42, y me queda un tema fundamental que solo voy a puntear en 5 minutos para que por lo menos ustedes no se aburran más de lo necesario, que es el tema de la huelga en servicios esenciales. Yo quisiera expresarles, para contar de una forma muy telegráfica, que España, como decía antes, no tiene ley orgánica de huelga y, por lo tanto, se ha aproximado a este asunto de una forma muy casuística. De una forma muy casuística que parte de una idea. Yo diría que el Tribunal Constitucional Español es muy tolerante a la hora de declarar que un servicio es esencial. Es decir, en España casi todo es servicio esencial. ¿Por qué? Porque es servicio esencial todo aquello que se destina a satisfacer derechos fundamentales, libertades públicas o bienes jurídicamente protegibles. Y el concepto bienes jurídicamente protegibles es un concepto muy amplio, muy amplio. Si atendemos a la doctrina, por ejemplo, del Comité de Libertad Sindical, vemos una disonancia. La doctrina del Comité de Libertad Sindical es restrictiva. Solo aquello esencial, clarísimamente esencial, puede implicar una limitación del derecho de huelga. En España decimos, ningún bien, ningún servicio es a priori esencial. Habrá que analizar las circunstancias, el contexto, la duración de la huelga, la posibilidad de proveer ese servicio, pero ningún servicio es esencial, a priori. Ahora bien, por un procedimiento inductivo, los tribunales han admitido que casi todo es esencial. Servicios de transporte, de comunicación, suministro eléctrico, periódicos, recogida y tratamiento de residuos sólidos, enseñanza, televisión, radiodifusión, puertos, abastecimiento, saneamiento de agua y un larguísimo etcétera. Claro, esto es una especie de balance. Tenemos un concepto, yo diría, demasiado expansivo de qué es un servicio esencial. No un concepto, pero una doctrina inductiva, por decirlo así, demasiado expansiva de qué es un derecho esencial. Ahora bien, nunca es posible prohibir totalmente la huelga. Saben ustedes que, de acuerdo con el Comité de Expertos de OIT, la huelga se puede prohibir en los sectores y servicios esenciales siempre y cuando se provean mecanismos alternativos de mediación o de arbitraje. En España no. En España siempre se puede ejercer el derecho de huelga. Ahora bien, con servicios mínimos que debe dictar la autoridad gubernativa. Si tuviera tiempo, les contaría más detalles sobre cómo se dicta el servicio mínimo por parte de la autoridad gubernativa. Pero lo cierto es que hay una casuística inmensa en la cual lo que se intenta es compaginar el derecho de huelga con el mantenimiento de esos servicios declarados como esenciales. Y hay una doctrina muy cambiante, por así decirlo. El nivel de servicios mínimos que se ha exigido muchas veces ha sido realmente abusivo y ha sido casi igual al mantenimiento ordinario del servicio. Este es un tema en España particularmente polémico, particularmente difícil de discutir
y particularmente controvertido. Con todo, por orientar de alguna medida este asunto, yo les diría que el Comité de Libertad Sindical de OIT es crítico con España en este asunto. Expresa que los servicios mínimos deberían ser objeto de una negociación en mayor medida de lo que lo son en España. Con todo, tenemos problemas porque muchas veces las sentencias que declaran que los servicios mínimos eran abusivos se dictan a posteriori cuando ya la huelga no ha podido ser desarrollada en toda su intensidad. Yo quisiera expresar que las medidas cautelares contra las decisiones gubernativas que limitan al ejercicio del derecho de huelga en servicios esenciales funcionan teóricamente, pero funcionan bastante mal. Yo les diría que este es un asunto que, por lo tanto, en España genera bastante insatisfacción. Voy terminando ya porque ya llevo prácticamente 50 minutos y es excesivo. Yo quisiera finalizar con unas conclusiones muy claras, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de límites del derecho de huelga, sobre todo, habría que atender a cómo se trabaja hoy en día y a las nuevas formas de trabajo. Y recordar algunas ideas que yo creo que proceden de más de 100 años atrás. Hace más de 100 años, el gran teórico alemán, Hugo Singheimer, decía que el derecho colectivo tiene que ser un elemento de nivelación social. Y la huelga como tal tiene que ser un elemento de nivelación social. Probablemente esta juridificación, a veces excesiva, del derecho de huelga, produce que no podamos afirmar rotundamente que los derechos colectivos sirvan a esa funcionalidad de ser un instrumento de nivelación social. Y me refiero sobre todo, porque creo que esto merecería un amplio debate, me refiero en particular al problema de los autónomos dependientes, que muchos sistemas jurídicos, entre ellos el español, les discuten cuando no les niegan abiertamente el derecho de huelga. Quisiera finalizar con una expresión disonante y distópica que hace ya más de 50 años decía uno de los grandes teóricos del derecho del trabajo británicos, Lord Wedderburn of Charlton, decía de forma pesimista, y lo digo literalmente, me van a disculpar la cita literal, que muchas veces el derecho se ha intrometido en las relaciones colectivas de trabajo con la única finalidad de joder al sindicato. Yo no sé si eso es así, pero desde luego, en los últimos años, la juridificación del derecho de huelga no ha servido en España en absoluto para una potenciación del ejercicio de este derecho fundamental. Les agradezco infinitamente su atención y, por lo tanto, si les parece bien, empezamos el coloquio, si es pertinente. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Los que te agradecemos infinitamente somos nosotros, la Asociación Uruguaya y todos los que te estamos escuchando, todos nuestros invitados y nuestros invitados, nuestros amigos extranjeros que también nos acompañan. Antes de abrir la ronda de preguntas y de intercambio, bueno, decirles que tenemos 2 vías para las preguntas. Las vamos a estar recibiendo por el chat y nosotros las vamos a canalizar al expositor. También pueden realizarlas ustedes y les vamos dando la palabra. Así que, habiendo dejado un poco claras estas reglas, le vamos a dar la palabra a Jorge Rosenbaum, que es el presidente de la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Adelante, Jorge. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos los presentes. Un fuerte abrazo para ti, Jaime. Y lamentando mucho no haber podido lograr la conexión en suficiente tiempo. La tormenta de anoche había cortado un cable de ingreso a casa y yo no lo había notado hasta la hora de conectarme. Así que me disculpo contigo y con todos los presentes. Agradecerte muy particularmente el gran esfuerzo
prácticamente estás terminando 2 semanas de vacaciones, regresaste y ya a primera hora estás conectado con esta playa de colegas que muy ansiosamente te han escuchado en una exposición magnífica y como siempre plena de conocimiento. No puedo dejar de reconocer y agradecer que se hayan conectado y estén acompañándonos, como es ya muy habitual, los académicos, profesores Emilio Morgado, de Chile, bueno, viviendo en Lima, Rolando Murgas, de Panamá, a nuestros queridos amigos y profesores argentinos, Héctor García, Pablo Topep, a el profesor Raúl Saco de Perú, al profesor Alfredo Sierra de la Universidad de los Andes de Chile. Naturalmente, un especial saludo, pese a nuestro contacto cuasi permanente con el presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con quien compartimos tantos eventos a lo largo de este periodo de pandemia, Lorenzo Ñeco. También a Enrique Davy, que pese a su retiro de Sinterforo IT, sin embargo está en una militancia muy activa en la actividad académica. Naturalmente también a nuestro compañero catedrático Juan Razodelgue, doblemente catedrático por unos días más, catedrático en Relaciones Laborales, catedrático en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Tengo entendido que cesando en el primero de los cargos en apenas unos días. También a los docentes de nuestro país, que son muchos, me disculpo por no nombrarlos, a los cursantes de la maestría, a los estudiantes de grado que también nos acompañan, incluso estudiantes de grado de Chile que pidieron una especial autorización para conectarse, y naturalmente a los colegas en general, miembros de la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo. Este es nuestro cuarto coloquio en el correr del año 2020, con presencia de los más distinguidos profesores extranjeros y fundamentalmente amigos y docentes capaces de apoyar todas las iniciativas que con mucho esfuerzo lleva adelante la Asociación Uruguaya. Nuestra próxima actividad será una tertulia, particularmente en este caso especial, será el 1 de octubre con la participación de un ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de la decana de la Facultad de Derecho, la catedrática en Derecho del Trabajo, Cristina Mangarelli. El ministro del tribunal es William Corujo. Ambos realizarán un paneo sobre la jurisprudencia vinculada con la aplicación del poder disciplinario en el sector público y en la actividad privada, para lo cual ya quedan invitados y bueno, naturalmente haremos llegar, dentro de 15 días comenzarán a llegar la información para conectarse. Bueno, queridos amigos, no los entretengo más. Nuevamente la militancia nos sigue impulsando a seguir remando con estas dificultades del distanciamiento, y a Jaime, a quien tanto aprecio en lo personal, además de lo académico y lo docente, realmente un reconocimiento doble, porque su esfuerzo ha sido muy grande y naturalmente que el fruto y el resultado más que exitoso. Te agradezco, Amalia, te cedo a ti la palabra. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a ir recogiendo las preguntas como les dije y bueno, un poco en esta situación de que estoy coordinando hoy en nombre de la directiva de la asociación, arranco yo con una pregunta, con algo, Jaime, que nos dejaste picando,
¿sí? Y es esta idea de si podrías detallarnos en un par de minutos esta forma en que se dictan los servicios mínimos por la autoridad gubernativa y cómo funciona un poco esta cuestión. Y además tenemos una pregunta del profesor Goldstein, que ya también te la hago para no interrumpirte. ¿Cuál es la sanción de falta de preaviso? Así que te dejo esas dos consultas mientras que vamos recogiendo las inquietudes. Bien. En cuanto a la primera cuestión, bueno, voy a antes expresar, aunque solo sea en 10 segundos, mi agradecimiento a Jorge, ¿no? De verdad, el agradecido soy yo y el honrado con su amistad y con su atención soy yo, por supuesto. Bueno, dicho lo cual, este es un tema muy debatido en España, porque siempre nos miramos en otros espejos. Ustedes saben que en Italia hay una ley, hace ya más de 30 años, de huelga en servicios esenciales, que ha planteado un modelo de autorregulación de la huelga en estos servicios. En España heredamos de la transición democrática un modelo de determinación gubernativa de los servicios mínimos. Cuando digo gubernativa, digo de un órgano de gobierno, no de un órgano de administración, de un órgano con potestades de gobierno del cual se tendría que presumir que es neutral en el conflicto. Aunque muchas veces esa presunción es generosa además. Por lo tanto, una vez preavisada una huelga, en una empresa pública o privada, en una entidad pública o privada, que presta un servicio esencial, le compete a la autoridad gubernativa dictar una norma no, y esto es importante decirlo, dictar una resolución que no tiene carácter normativo. ¿Por qué? Porque sería una norma limitativa del derecho de huelga y eso solo puede ser una ley. Por lo tanto, la autoridad gubernativa resuelve fijar servicios mínimos. Fijar servicios mínimos implica que un porcentaje más o menos elevado de los trabajadores no van a poder ejercer el derecho de huelga. Y eso tiene que hacerse mediante una resolución que tiene que cumplir dos requisitos fundamentales: ser proporcionada, es decir, una proporción entre los sacrificios de los huelguistas y de los usuarios del servicio, y además motivada. ¿Vale? Proporcionada y motivada. Y no basta con que la resolución esté motivada, sino que es necesario que se exteriorice la motivación de esa resolución. Esa resolución de servicios mínimos se publica en el diario oficial y vincula a todas las partes. Vincula a todas las partes. Lo cual quiere decir que los trabajadores tienen que cumplirlos, pero que la empresa también tiene que prestar esos servicios mínimos. De lo contrario, habría un incumplimiento de la resolución que podría dar lugar a consecuencias disciplinarias o de responsabilidad en todos los niveles. La resolución de servicios mínimos la dicta, repito, la autoridad gubernativa, y a partir de ahí le compete al empresario concretar la identidad de los trabajadores afectados por esos servicios mínimos. Hay un complemento necesario del empresario. Con lo cual pueden pasar dos cosas: que se vulnere el derecho de huelga en la propia resolución gubernativa, o que lo vulnere el propio empresario cuando abusa de su posición a la hora de determinar qué concretos trabajadores van a prestar estos servicios. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que la huelga me la convoca el sindicato Comisiones Obreras y lo que hago es utilizar para servicios mínimos a todos los trabajadores que sé que están afiliados a Comisiones Obreras. Puede producirse en ese momento una violación del derecho. Lo cual da lugar a un conflicto de jurisdicciones. ¿Cómo se impugnan las resoluciones gubernativas?
ante los juzgados de lo contencioso administrativo, ante los órganos, por tanto, administrativos. O mejor dicho, órganos judiciales que conocen del derecho administrativo. Y ahí se produce un problema. Si la resolución de servicios mínimos es ilegal, eso se va a resolver por sentencia mucho después de la huelga. Con lo cual, la limitación de se produjo. Con lo cual, la consecuencia muchas veces solo es hacia el futuro y, por decirlo así, una consecuencia declarativa, aunque puede ir acompañada de una indemnización. Por eso es muy importante la tutela cautelar. Cuando se impugna una resolución, se puede pedir tutela cautelar. Con lo cual hay una vista sumarísima en la cual los órganos judiciales pueden adoptar la tutela cautelar y anular la decisión gubernativa. Pero eso en la práctica sucede muy pocas veces. Por lo tanto, normalmente la tutela es a posteriori. Y por supuesto, los jueces de lo social conocen de las decisiones del empresario que dicte en aplicación de la resolución de servicios mínimos. Con lo cual, es así, esas son conocidas por los jueces de lo social. Vale. En cuanto a la segunda pregunta, la sanción de que no exista preaviso es que la huelga es ilegal. Y otra vez, el planteamiento es similar. La declaración judicial va a ser a posteriori, con lo cual los efectos van a ser efectos indirectos. Por ejemplo, muchas veces esto se produce en relación con una actuación sancionadora que haya adoptado la empresa contra un trabajador que haya participado activamente en esa huelga. Eso sí, en España, ya desde hace más de 20 años, está admitida la acción de jactancia, la acción declarativa. Es decir, el empresario puede pedir que se declare, sin más, que la huelga es ilegal porque no ha habido preaviso. Pero en términos generales, repito, la huelga sin preaviso o la huelga con preaviso insuficiente es una huelga ilegal. Bien, bárbaro. Muchas gracias. La verdad que estas aclaraciones además nos permiten iluminar también el sistema nuestro. Tengo una pregunta que es del profesor Sapirain, que la hizo por el chat, pero Héctor, si te parece, la podés hacer verbal. Gracias, Amalia. La pasa es que la pregunta es un poco compleja. Primero, felicitar al profesor por su excelente exposición, su claridad y el abordaje de los múltiples aspectos que están rodeando el tema de la huelga, que es un tema de suma actualidad. Yo quisiera, para no extenderme, hacerle una pregunta que tiene un poco un contenido nacional, pero que también él lo tocó. ¿Cómo se compagina el ejercicio de la huelga con ocupación en tanto modalidad o contenido de la huelga con ese pretendido derecho de los no huelguistas de ingresar y trabajar? Esto tiene un enfoque desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista práctico, ¿no? Es decir, y fundamentalmente a partir de algunos pronunciamientos de la OIT. Es decir, ¿cómo ve él eso? ¿Existe realmente un derecho de los no huelguistas a ingresar y trabajar? Fundamentalmente cuando la ocupación tiene como finalidad evitar que la empresa funcione normalmente. Esa es la pregunta que quisiera tener la opinión del profesor. Gracias, Amalia, y gracias, profesor. Claro, este es un tema que me consta que ustedes están volcados en él por estas reformas legislativas que ha habido. Y bueno, yo me parece que discrepo un poquito del planteamiento. No discrepo, pero yo lo matizaría. Es decir, ¿existe un derecho de trabajar? Bueno, pues yo creo que sí. Está consagrado. A mí la palabra consagrado no me gusta
mezclar lo religioso y lo jurídico, pero está plasmado en la Constitución. Existe un derecho a trabajar. Ahora bien, yo creo que ese no es un derecho fundamental. No está amparado por el derecho de huelga. Es decir, no ejerce un derecho del mismo nivel quien ejerce un derecho colectivo que quien no ejerce un derecho colectivo, por así decirlo. Creo que eso es más preciso expresarlo así. Entonces, a mí no me cabe ninguna duda de que el no huelguista tiene derecho al trabajo. Y no me cabe ninguna duda que tiene derecho a no hacer coacción. Creo que aquí el problema es un problema más de coactividad que de medios. A mí se me hace muy difícil denegar el derecho al trabajo del no huelguista. Lo que me planteo es sobre las medidas de coercibilidad para plantear una orden de desalojo, o una decisión de desalojo. Para mí, la primera pregunta es, ¿quién tiene esa competencia? ¿Es una competencia gubernativa o es una competencia jurídica? Pero este es un tema que no está claramente definido y que al final da lugar a consecuencias jurídicas muy curiosas, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos una jurisprudencia directa sobre ese tema, pero la tenemos indirecta. Nosotros tenemos un delito de coacciones relacionado con el mantenimiento de una huelga. Y nos hemos encontrado con sentencias que han condenado penalmente a personas que han impedido el trabajo de los demás a través de una ocupación de dependencia. Claro, la justicia penal debería tener poco que decir en este asunto. Pero el problema es que cuando hay títulos jurídicos colaterales, los títulos jurídicos colaterales pueden actuar a falta de un canal jurídico principal. Entonces yo creo que este es un tema que quizá lo que yo mejor podría decir, conociendo de pasada el problema que ustedes tienen, es que por lo menos debería haber cierta claridad en los actores, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento por el cual una empresa puede exigir el desalojo o la no ocupación de las dependencias porque impiden el trabajo de los no huelguistas? Y yo creo que sería bueno y sería razonable que hubiese un cauce jurídico claro y transparente. Yo creo que la huelga con ocupación de dependencias no es ilegal, pero creo, y lo creo también conociendo algo la doctrina del Comité de Libertad Sindical, que la huelga con ocupación de dependencias deja de ser legítima cuando impide la producción de quienes no quieran ejercer el derecho de huelga. Entonces, todo esto conduce a lo que quiero expresar al final. Prefiero un cauce jurídicamente claro y no violento la palabra no es no violento, y no desproporcionado para dar una salida razonable a un conflicto de derechos en el cual, pues evidentemente, se trata de tutelar dos derechos que son asimétricos. Pero recordando siempre que el derecho a huelga está un peldaño por encima de la libertad de trabajo de quienes no ejerzan el derecho. Y ya sé que no es satisfactorio lo que quiero decir, pero en el fondo se reconduce, como no puede ser de otra forma, me parece, a una ponderación de derechos. Bien, muchas gracias. La verdad que este es un tema que a nosotros hoy nos toca casi que en la columna vertebral. Tengo una pregunta de Hernán Hueje que nos pregunta si existe algún tipo de responsabilidad individual para el trabajador que participa en una huelga ilegal. Pues sí que lo existe. Y está expresado en nuestra normativa de una forma indirecta pero muy clara. Nosotros distinguimos dos tipos de participación: la participación ordinaria y la participación activa en una huelga ilegal. Entonces, la participación ordinaria en una huelga ilegal nunca puede ser causa de extinción del contrato de trabajo. Esto es lo que dice nuestra normativa. A contrario sensu, porque lo que expresa es que es causa de extinción del contrato, causal disciplinaria, la participación activa en una huelga ilegal. Lo cual quiere decir que la participación activa
puede dar lugar a otras sanciones disciplinarias distintas del despido, y quiere decir también que la participación no activa puede dar lugar a unas sanciones disciplinarias, pero que en ningún caso pueden ser un despido. Esto es un poco lo que dice nuestra norma, que ha sido desarrollado por una doctrina judicial menor, nunca ha llegado este tema al Tribunal Supremo, que en términos generales solo admite en casos de participación muy activa el despido disciplinario del trabajador. Otra vez por este asunto de ponderación de derechos, porque también la huelga ilegal de alguna forma está protegida como derecho. Muchas gracias, profesor, y un poco ya estamos llegando a las últimas consultas. Nos pregunta Bruno Faúndez sobre cómo se ve afectado el derecho de huelga teniendo en cuenta la situación de pandemia que estamos viviendo actualmente. Un poco más de coyuntura, si se quiere. Bueno, la pregunta es una pregunta, no sé si maliciosa, porque es muy difícil de responder. Precisamente la no presencialidad pues dificulta incluso el planteamiento o el ejercicio del derecho de huelga. Yo no sabría dar datos y me da la impresión, no tengo datos estadísticos a partir del primer trimestre de este año. Me da la impresión de que la conflictividad laboral ha sido prácticamente inexistente. No he tenido noticia de ninguna huelga en los últimos meses en mi país. Hay algunos datos curiosos y le puedo contar alguna cosa que sí ha sucedido. Por ejemplo, se ha planteado no tanto el derecho de huelga como el derecho de manifestación el 1 de mayo. Y se ha planteado un auto muy interesante del Tribunal Constitucional relativo a lo siguiente. Manifestación el 1 de mayo, evidentemente las aglomeraciones no son posibles, y un sindicato plantea una manifestación en automóvil, de tal forma que irán los manifestantes en su automóvil individualmente y pues harán sonar sus claxones para conmemorar el 1 de mayo. Y entonces la autoridad gubernativa prohíbe esa manifestación porque expresa que es peligrosa, no para la salud de los manifestantes, pero que partía la ciudad en dos mitades. Entonces dificultaba el eventual acceso de las ambulancias a los hospitales y suponía un elemento de riesgo más en la situación de pandemia. Bueno, esta decisión llegó al Tribunal Constitucional y mediante un auto declaró que de forma muy clara no quedaba violado el derecho de manifestación. Tema discutible desde mi punto de vista. Esto dio lugar a mucha controversia. El auto tiene votos particulares, pero claro, es una situación también de ponderación. ¿Realmente una manifestación de coches impide el paso de las ambulancias? Pues sería siempre discutible y habría que valorarlo, ¿no? En todo caso, piensen ustedes una cosa. Y esto, si no lo digo, no me quedo tranquilo. Está claro que los países con una legislación más garantista del derecho de huelga son países con una menor conflictividad laboral. Si ahora nosotros viéramos el número de horas perdidas por huelga en un año, nos encontraríamos como que es una especie de paradoja. Estados Unidos, país con enormes restricciones de la huelga y con una enorme conflictividad laboral. Reino Unido, exactamente lo mismo. Paradojas, Alemania es un país con bastante conflictividad laboral. Es un país con bastantes restricciones del derecho de huelga. España es un país con una conflictividad laboral siempre bastante baja. ¿Por qué? Porque hay un sistema, en términos generales, bastante garantista del derecho de huelga. Italia es otro buen ejemplo. Parece que los mediterráneos somos seres conflictivos, juerguistas, y los números lo desmienten, ¿no? Entonces, la pandemia probablemente refuerza esta limitación, esta autolimitación del ejercicio del derecho de huelga. Pero eso también es parte porque tenemos que pensar en nuevos escenarios de conflicto. Esto también tiene que ver con el conflicto en el mundo virtual, ¿no?
Es decir, cómo se plantea el conflicto en el mundo virtual, cómo se desarrolla un piquete virtual, qué capacidades de libertad de expresión existen. Entonces yo creo que este es un mundo en el que estamos todavía balbuceando y dando los primeros pasos, ¿no? Y por eso hay poca conflictividad. Pero esto tiene que ver, insisto, con este nuevo escenario donde los conflictos se plantean de forma distinta. Probablemente más como exhibición del conflicto que de causación de daño a un empresario. Pero bueno, vincular pandemia y ejercer el derecho a huelga me parece prematuro y que creo que lo razonable es pues, pensar más bien en clave de futuro que en clave de lo que ha sucedido hasta. Bueno, muchas gracias. Creo que ha sido una jornada súper positiva. No se nos cayó la conexión debido a la tormenta, que era algo que pensamos que podía pasar. Nos quedamos pensando muchas cosas. Yo apunto sobre todo esta idea de los nuevos escenarios del conflicto, ¿no? Los conflictos en el ámbito virtual, claro, ahora que en esta cuarta revolución industrial y además catapultada por la situación de distancia social, si se quiere, va a poner todo esto sobre la mesa. Agradecemos mucho finalmente a todos los amigos que nos acompañaron, desde Montevideo, desde el interior del país, desde el exterior, a tantos profesores tan queridos y tan prestigiosos, y muy especialmente al profesor Cabeza por la excelente participación, por la generosidad demostrada en compartir todas estas ideas, todos estos conceptos que nos hacen pensar mucho, por haberlo aterrizado abruptamente luego de sus vacaciones, también que no siempre es sencillo. Y bueno, vamos a terminar el evento por acá, después de más de 1 hora y media de excelentes ideas manejadas por el profesor, y los invitamos, como dijo el profesor Rosenbaum, a la próxima tertulia, donde contaremos con la presencia de la decana, la profesora Cristina Mangarelli, y del ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, William Corujo. Muchas gracias por acompañarnos, nos despedimos, y Jaime, especialmente, muchas gracias en nombre de la asociación y de todos. Gracias, encantado y hasta muy pronto. Gracias.